¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión van a trabajar con el tema de análisis de costos de un proceso de fabricación. Si bien ustedes ya llevaron, están llevando o van a llevar una materia completa de contabilidad y administración de costos, para efectos de nuestra materia es muy relevante que entendamos todos el concepto básico del costeo. Por costeo me refiero a aquella actividad o aquel análisis que vamos a ser capaz de hacer de tal manera que vamos a poder determinar cuánto realmente nos cuesta fabricar un artículo. Por ejemplo, para poder determinar el precio de venta en función de la utilidad que deseamos ganar. Aunque me parezca difícil de creer, es más común de lo que uno esperaría encontrarse con empresas que fijan su precio solamente comparándolo con la competencia o asumiendo lo que más o menos cuesta fabricar la pieza, le agrego un porcentaje de ganancia y así fijo mi precio. O me voy un poco por debajo del competidor más importante de la industria, por ejemplo. Es decir, es común encontrarse con compañías que no determinan de forma precisa cuánto les cuesta fabricar un artículo y por lo tanto cuánto deberían determinar como precio de venta. Ese es el objetivo del tema de hoy. Es bien importante que consideren que el costo básico, los costos básicos de una pieza, de un producto, se conforman por dos categorías. Por un lado, la mano de obra directa, es decir, lo que vamos a pagar o lo que nos va a costar el personal que está involucrado directamente con la fabricación. Por ejemplo, la persona que está operando una máquina o la persona que está ensamblando los productos, etcétera. El costo básico entonces es la suma de la mano de obra directa más otro costo directamente relacionado con la fabricación. Consiste en los materiales. Los materiales se refiere a aquel costo involucrado en la compra de materias primas que hacen falta para poder elaborar esa pieza de la que estamos hablando. De forma general, existen dos categorías de costos, los costos variables y los costos fijos. Como pueden imaginarse, y el nombre nos permite inferirlo, los costos variables son aquellos que van a cambiar en función de la cantidad de piezas que estoy fabricando. Por ejemplo, en la manera en la que los tengo expresados en esta tabla, quiere decir que yo voy a pagar 2.30 pesos de mano de obra directa por cada pieza terminada. O también, por ejemplo, quiere decir que voy a gastar 90 centavos en materias primas por cada una de las piezas que yo fabrique. O también quiere decir que ya que he dividido mis gastos de energía, agua, etcétera, que conforman los gastos generales, en promedio me va a costar 0.45 pesos cada pieza por este concepto. En resumen, los costos variables son aquellos que van a ir cambiando otra vez en función de la cantidad de piezas que estamos generando. Por otro lado, tenemos los costos fijos. Como pueden ver, son aquellos que tengo que cubrir independientemente de si fabrico piezas o no. Por decir, la mano de obra indirecta, el personal administrativo, los gerentes, el gerente de calidad, el gerente de ventas, el gerente general, etcétera. Ellos tienen que recibir su sueldo independientemente de cuántas piezas fabrico. O es más, incluso si la línea está detenida y no estoy fabricando y por lo tanto no estoy vendiendo piezas, aún así yo tengo que cubrir su sueldo. Esos son los costos fijos. O por ejemplo, la renta del lugar, los seguros que debo de pagar, de los autos, por ejemplo, de la flotilla que pudiéramos tener para distribuir los productos, yo los tengo que cubrir, venda o no, fabrique o no. Esos son los costos fijos. Finalmente, podemos determinar los costos totales con la suma de los costos variables más los costos fijos. ¿Y por qué son relevantes? Porque con estos vamos a ser capaces de obtener un concepto muy relevante en términos financieros y también, por supuesto, de producción, que se conoce como punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquella cantidad de piezas que debo de vender con el objetivo de no ganar, pero tampoco perder dinero. En otras palabras, el punto de equilibrio es la cantidad de unidades que debo de poner en el mercado, vender, de tal forma que yo pueda cubrir los costos fijos. ¿Cómo lo obtenemos? La fórmula es fácil de deducir. Aquí se las pongo ya expresada. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos, la totalidad de ellos. Por ejemplo, aquí los tengo por año. Es importante considerar que el punto de equilibrio se puede expresar por día, por mes, por semana, por año, en este caso, este ejemplo. Se refiere a la suma de los costos fijos
entre la utilidad bruta por pieza. En otras palabras, cuál es el margen que te está generando cada una de las piezas que tú vendes. ¿Y cómo se obtiene? Como ustedes también podrían deducir, es muy fácil de saber cuánto estoy ganando de forma bruta, es decir, antes de quitar impuestos y demás, por cada unidad. Es el precio de venta, el cual se fija otra vez, si está bien analizado, sumando los costos de producción más un margen, normalmente expresado en porcentaje, de ganancia que quiero tener por pieza. Si yo al precio de venta le resto los costos variables, me va a dar ese margen de utilidad bruta que estoy teniendo por cada una de las piezas. Y si yo divido los costos fijos entre lo que cada pieza me hace ganar, me va a dar al final el punto de equilibrio. El objetivo de hoy es completar dos actividades. Van a entrar a la semana 10 de Schoology, van a descargar este archivo. Eh, Estoy buscando la pestaña correspondiente. Ya la encontré. Bueno, van a entrar a la semana 10 que se llama Process Costs en Schoology. Van a descargar el archivo de Excel Cost Analysis Problem, que de hecho es el que les estaba mostrando, y lo van a resolver. Ahora les explico qué es resolverlo. Lo van a subir una vez terminado en esta liga, antes de que termine la clase. También deben de contestar la actividad Cost Analysis Activity, que está en la misma semana, y lo tienen que completar antes de que termine la clase. Bueno, volviendo al archivo de Excel, ¿qué es lo que tienen que entregarme? Tienen que contestar estas preguntas. Requiero que obtengan el punto de equilibrio, pero que también elaboren un gráfico en el que muestren los costos variables, los costos fijos, los costos totales y los ingresos por ventas. Y construyendo este gráfico, me van a mostrar y señalar con alguna figura, una flecha por ejemplo, dónde está el punto de equilibrio, dónde está el área de pérdidas de la empresa, es decir, en dónde o en qué cantidad de piezas fabricadas va a representar pérdida para la empresa. En otras palabras, todavía no alcanzo a cubrir los costos fijos con estas piezas fabricadas. Y por otro lado me van a mostrar el área de utilidades, que como pueden imaginarse, está más allá del punto de equilibrio. Bueno, el primer paso es construir una tabla, en donde van a establecer en la columna producción la cantidad de piezas que van a fabricar. En esta ocasión he decidido empezar en 100,000 con incrementos de 100,000 y de ahí lo voy a graficar hasta la cantidad de 2 millones. ¿Cómo la definimos? Tiene que ver mucho. Ya he vuelto. Bueno, esta cantidad o estos incrementos se fijan en función del punto de equilibrio. De hecho, un buen primer ejercicio es primero obtener el punto de equilibrio para luego determinar si empiezo en una y me voy creciendo de 50 en 50 o si empiezo en 1 millón y voy creciendo de 500,000 en 500,000. Pero en este caso quiero mostrarles el punto de equilibrio primero en el gráfico y luego lo voy a calcular. En otras palabras, esta escala yo la he definido luego de que he calculado numéricamente primero el punto de equilibrio. Pero en este ejemplo quiero primero mostrárselos en el gráfico. Bueno, ya que he definido la cantidad de piezas a fabricar, voy a obtener los costos variables. Otra vez son los relacionados directamente con la cantidad de piezas que fabrico. ¿Cómo lo voy a obtener? Les voy a ayudar con este cálculo. Va a ser igual a las 100,000 piezas que voy a fabricar por cuánto me cuesta cada una de ellas en términos de costos variables, todas las categorías incluidas en este. Es decir, sería la suma de todos los costos variables, porque recuerden que están expresados por pieza. Importante, hay que dejarlo como un valor fijo. Quiere decir que si yo fabrico 100,000 unidades, me va a costar entre mano de obra directa, mano de obra indirecta, que se refiere, por ejemplo, al personal que está directamente trabajando en el área de producción o almacén, los materiales y los gastos generales asociados a la producción, 515,000 pesos en total. Y así viene reflejado para cada una de las cantidades. Por ejemplo, esto es lo que me costaría fabricar 2 millones de unidades, hablando de costos variables. Los costos fijos, como pueden ya imaginarse y deducir, son constantes. Dado que estamos evaluando un escenario anual, los voy a dejar expresados en esa misma
En ese mismo escenario de tiempo, podría dividirlos entre 12 si yo les pidiera el punto de equilibrio mensual, por ejemplo. Es la suma de los dos conceptos que conforman los costos fijos. Y otra vez, importante dejarlo como un valor constante. Y otra vez, es el mismo, ya sea que fabrique 100,000 piezas o 2 millones, yo tengo que pagar 470,000 pesos cada año por cuestión de gastos generales y mano de obra indirecta, asociada a la parte administrativa. Es decir, que no están directamente en la producción. Los costos totales, como tienen la fórmula aquí expresada, es igual a los costos variables más los costos fijos. Evidentemente va a cambiar para cada una de las cantidades que tengo aquí en mi columna de producción. El ingreso por ventas es igual a la cantidad de piezas que fabrico, asumiendo que las voy a vender todas, por el precio que yo he fijado de venta, que en este caso es un valor establecido ya en 5.5 pesos. Quiere decir que si, otra vez, vamos a dejarlo constante. Quiere decir que si yo vendo un total de 100,000 piezas, dado que cada una cuesta 5.5, yo voy a obtener por ingreso de ventas 550,000. Pero si observan, estoy en zona de pérdida porque mis costos totales son de 985,000. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que con esta cantidad de piezas yo no podría cubrir los costos totales. O por ejemplo, si fabricara 200,000, sigo estando en una zona de pérdida. ¿Por qué? Porque no alcanzo a cubrir los costos totales. Pero sobre todo, analicen esto. Estamos perdiendo dinero porque aun cuando yo recibo 550,000 pesos, no quiere decir que esté ganando como tal 550,000, porque cada pieza me cuesta fabricarla. De hecho, aquí tengo los costos expresados. Es decir, los 550,000 son de ingresos, más no de utilidades, no confundirlo. De estos 550,000, solo una pequeña parte es ganancia, que no me va a alcanzar a cubrir los costos fijos, que es finalmente lo que queremos determinar a través del punto de equilibrio. Bueno, ¿cómo determino el punto de equilibrio de forma gráfica? Necesitamos construir el gráfico correspondiente. Requiero que seleccionen los datos con todo y los encabezados. Se van a ir a insertar un gráfico y quiero que elijan el de dispersión. Van a elegir el de dispersión con líneas rectas, que es el que está aquí abajo. Y listo. Voy a hacer un poco más grande el gráfico y observen lo siguiente. Por un lado, en el eje X tengo la cantidad de piezas a fabricar y luego tengo graficados los diferentes costos y los ingresos de ventas. Tengo los costos variables en azul, que claro que van aumentando conforme aumento la producción. Los costos fijos, que como el nombre lo dice es una cantidad constante. Tengo los costos totales, que es la línea gris. Y tengo la línea amarilla, que son los ingresos por ventas. Si yo hago un zoom, el punto de equilibrio será aquel valor donde se cruzan la línea de costos fijos, que es, perdón, la línea de costos totales, con la línea de ventas. En este punto, aproximadamente, en este punto, cuando se cruzan las líneas, que hablamos de alrededor de 1.400.000 piezas, quiere decir que a partir de ese punto yo voy a empezar a obtener ganancias. Es decir, si yo vendiera, y vamos a calcularlo exactamente en un momento más, pero aproximadamente es 1.400.000, 1.370.000 piezas. Si yo vendo menos de eso, quiere decir que no voy a alcanzar a cubrir los costos totales. Pero si yo vendo más de ese punto de equilibrio, voy a obtener ganancias. Quiere decir que la zona de utilidades va a estar a la derecha del punto de equilibrio y la zona de pérdidas estará en donde no soy capaz de cubrir con los ingresos por ventas los costos totales o del punto de equilibrio hacia la izquierda. Vamos a obtenerlo numéricamente para comprobar de cuánto estamos hablando respecto al punto de equilibrio. Vamos a ocupar la fórmula que ya tenemos aquí expresada. El punto de equilibrio será igual a
los costos fijos, la suma de ellos,